way that you walk, the way that you talk. I hate the way that you dress. I hate the way that you sneak this. If I catch flight, it's gonna be direct. We hate the bitches you fuck, cause they confuse themselves with real women. Then notice I said we, it's not just me. I'm what the culture feeling. How many more fairy tale stories about your life till we had enough? Hola, buenas, bienvenidos a otro capítulo de Voces del Otro Lado. Hoy estamos aquí porque quiero hablar de un tema que todavía ¿cómo se dice? Genera debate, se habla mucho, tiene polémica, que es sobre la religión. Para muchos es fe, es, ¿cómo se dice? Normas, espiritualidad, y para otros es control, opresión, límites, ¿vale? Así que hoy vamos a hablar de si la religión en estos tiempos tan modernos todavía es necesaria, y aparte también que han salido unos documentales sobre ciertos sectores de la religión o ciertos, no sé si llamarlos sectas, sino ciertas cosas de estas religiosas, colectivos religiosos, que han causado mucho debate. Así que para empezar el primer capítulo, os pregunto a vosotros, ¿todavía hace falta la religión en estos tiempos? Yo creo que ha perdido, o sea, según también de la parte que se mire, ha perdido bastante importancia, la verdad. ¿Sí? ¿En qué sentido? En plan, Se ha dejado de ver como a lo mejor se veía antes, ¿sabes? Mucha gente, o sea, no sé, recuerdo también por decir un poco hace años cuando era lo que es pequeño, que cuando se hablaba de religión, la gente tenía, por decir, miedo a hablar con ellos o a criticar, ¿sabes? pues Cosas bueno, ¿no? O sobre, sea, sobre ellos. Sí, a ver, bastante, en serio. O sea, por ejemplo, los musulmanes. O sea, tú tenías miedo también de criticar un poco la religión musulmana. Hoy en día ya bueno, es es que como... antes había mucho terrorismo y mucho. ¿Cómo? Antes había más terrorismo y había más Sí, volatilidad. enfocado un poco también a ti, pero Sí. también ya, lejos también de lo que es el terrorismo, tú tenías lo que es por decir, un cierto respeto hacia lo que es la religión. Hoy en día no lo veo así, la gente no tiene ese punto, ¿sabes? A la hora de hablar de religiones y tal. Vale, y una pregunta así ya para meternos en materia. ¿Crees que la religión es necesaria para tener valores como persona o no es necesario? ¿Una persona religiosa tiene más valores que una persona que no es religiosa? Adeline. Valoro eso. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque a fin de cuentas, una persona que es católica, cristiana y tal, pues creo que su forma de ser también impacta, o sea, digamos que su religión también impacta en su forma de ser y pensar. Entonces, Pero yo puedo no ser religioso o no tener una religión en sí y tengo valores de también, buena conducta, ¿sabes? pero hablando de una persona que sí lo es, yo creo que sí la religión sí que impacta en sus valores. Pero totalmente como dices, o sea, tú puedes no creer en nada y ser buena persona y no tiene nada que ver con la religión. Pero yo creo que sí, los que son, sí que la religión impacta bastante en sus valores. ¿Y creéis que la gente religiosa sigue esos valores o muchas veces se las saltan? ¿O eligen qué valores aceptan y cuáles no? Yo creo que sí se la saltan. O sea, hay cosas que sí, hay cosas que no. La ciudad dice que no. Depende, Obviamente, depende de la persona. A ver, sí, eso depende de la mucho de la persona persona y cómo sea. y de la circunstancia y tal, porque hay cosas que yo creo que todos nos hemos saltado algo. Sí, las normas ya están. No, sí, exactamente. Siempre. Exactamente. ¿Es que vivimos en una sociedad más tolerante con la religión o más crítica con ella? O sea, religión en plan, no solo la cristiana, sino en general con todas. Porque sí que hay mucha islamofobia, en plan, con todo esto de terrorismo que ha pasado durante estos tiempos, pero no hay tanta crítica con los abusos, por ejemplo, de la iglesia cristiana en España, por ejemplo, o en Europa que ha habido. No entiendo, te cojo. A ver, te Sí, explico. o sea, ¿tú crees hay que, mucha crítica. que hay más, ¿cómo se dice? Yo, a mi punto de vista, creo que la religión cristiana, la gente que es cristiana, es más tolerante con su religión y menos crítica con ello. Que contexto. Salió hace poco, hace tiempo, que en el Francia o en España había 4.000 casos de abusos Sí. De niños. de niños de parte de la iglesia. Sí. Y no vi tanta crítica de la gente religiosa hacia ellos. Pero sí que hay mucha crítica, por ejemplo, hacia los musulmanes, cuando hay un atentado terrorista o algo, ¿sabes? Cosas de esos. ¿Creéis Ya. que eso está mal balanceado?
Bueno, crítica, o sea, yo crítica sí queda bien. Bueno, luego ya no sé si era por parte de los cristianos o no, pero obviamente, o sea, a mí me da igual ya que sea qué religión es que eso es abuso. A mí me da igual, ¿sabes? Y pero sí que hoy en día la gente sí critica muchísimo todas las religiones, ¿no? O sea, como tú dices, el Islam es, desde mi punto de vista, es la que más se critica. Y se asocia muchísimo al terrorismo que no tiene nada que ver, pero Yo creo que, a ver, que se han normalizado tantas cosas, sinceramente, que ya, o sea, la gente ha dejado de, primero, de creer, ¿sabes? Y luego, segundo, ya como que tú todo lo que ya ves que se habla, según lo malo que pasa, de que la iglesia ha pasado tal, cura se ha abusado de tal niño, pues ya es como, si es que esto ya Sí, yo lleva rato. Entonces, no es nada nuevo. La gente ya lo ve como algo que pasa realmente y hace en plan de... Sabe que eso existe allí y saben que no pueden hacer como que nada contra eso. Entonces, luego lo otro, con el Islam, todo lo que ya ha pasado. A ver, ya no veo tantos casos que se critiquen, ¿vale? En otras religiones así como tal. Por eso a día de hoy yo creo que no sé. Hay muchas cosas en la sociedad, sinceramente, que ya pasan, ¿sabes? Y ya no lo miramos. ¿Por qué? Porque ya no es algo nuevo para nosotros, sí. ¿sabes? En ese sentido. Pues, ¿y crees que la religión debería tener eh, tanto peso como tiene para la sociedad o debería disminuir su peso? Por ejemplo, que en un colegio público que se dé religión como asignatura. ¿Eso debería seguir existiendo o debería de ser más una asignatura más, yo qué sé, como ciudadanía, como yo qué sé, valores, ¿sabes? En vez de religión, ética y moral en vez de religión? Porque religión es empujar a unos niños para que vayan hacia un camino solo. A ver, yo es que ya no estoy, o sea, no estoy sinceramente en ningún instituto para vivirlo ni para verlo, pero yo por lo que yo veo, En nuestra sinceramente, época, a mi sobrina o así, ese tipo de, o sea, ya no lo veo una religión como una asignatura que ellos puedan seguir y digan que le estén inculcando algo. claro, yo creo que ¿Sabes? la asignatura de religión Ah, nunca ha sido vale, una asignatura poderosa en sí que la gente diga, va, claro. voy a religión porque tengo fe. Era más como tengo tiempo libre y religión no se hace nada. No, pero hay Pero, gente que sí que lo seguía así como no, tal. sí, o sea, hay colegios que sí, pero quiero decir, debería haber en un colegio asignatura como religión y que se dé solo la religión cristiana. No sería más religión y que des, pues, judaísmo, islamismo, cristianismo. O sea, yo prefería que las quiten y que den ética y moral que religión, ¿sabes? Pero a ver, yo creo que también Porque eso, aparte, luego en ese contexto depende del país, porque España al final también hay, o sea, por decir, hay gente mucho más, por decir sí, ¿sabes? Entonces, depende del país. También hay lo que son colegios católicos, directamente que son religiosos, dedicados a una parte, pero también depende. Es que en un colegio público no puedes coger y decir que tenga religión de esto y lo otro, porque ¿cómo lo haces? no, pues no te digo que sea religión de este tipo, sino en plan, asignatura, religión. Y das las religiones. O sea, ha habido muchas religiones antiguas antes que las modernas de ahora. Sí. Y hay muchas religiones. O sea, tú eres cristiano y nuestro amigo que está aquí tocando será judío o musulmán o ortodoxo o liberal, ¿sabes? Puedes explicar el, cómo funciona la religión. No enseñar a los niños a catequesis, ¿sabes? Son cosas distintas. No sé si me explico. sí. Adelino está muy conforme con eso, pero yo. No sé. No, es que a veces no sé qué decir porque no, a ver, no sé, hablando de eso, supongo que es que el catolicismo no era lo que se practicaba aquí antes en España, es que como no lo sé, Sí, el país es un país católico. por eso desde hace digo que mucho. tal vez es por eso que se da más religión o que se da más Sí, la eso, cristiana. sí, entiendo yo, no lo sé, o sea, como no sé si es lo que se practicaba antes, por eso que digo, entiendo que es eso que, por eso que se está dando más, Mm. pero sí que es un poco, a ver, yo no veo aquí los colegios está es el Islam, por ejemplo, pero sí que está ahí es verdad que es como obligar también, como que los niños tienen que seguir eso, que yo para mí es algo que se debería dar más en casa, Mm. para mí. Sí, como. Porque, a ver, yo preferiría, por ejemplo, que se enseñen a los niños
cómo actúa, por ejemplo, si los primeros auxilios se dicen. Primeros auxilios, Sí, sí. a mí, o sea, a mí me hubiera gustado aprenderlo de pequeña. O sea, para mí son cosas que veo que es importante. Sí. Porque al fin de cuentas, tú le puedes enseñar a un niño una religión y luego cuando crece cambia. Dice, Sí. ya no lo quiero hacer. Mm. Entonces, como yo creo que se debería enseñar cosas que Que van, ¿no? sí, que se van a usar luego, La ¿sabes? educación está O sea, un poco... entiendo yo. En ese sentido Porque el está un tema de la poco... religión es, vale, yo me enseño, o sea, hay muchos que solo van porque me van a subir la nota y ya está. Sí. Y aparte que No, religión, no yo lo escondo. recuerdo cuando iba a clase, religión y encima, o sea, una cosa que nunca voy a llegar a entender, que van a esa clase personas que eligen los profesores. O sea, al menos en mi instituto. Eligen la gente que va a ir Sí. sí, lo elegían los profesores. La Entonces, mezcla era tú a lo total. mejor quieres ir a la revolución, Sí. no te dejan. Sí. Entonces, Vale, ¿y creéis que la religión en tiempos modernos nos divide a las personas? ¿O nos está uniendo un poco más? No, o sea, a final de cuentas cada uno tiene su forma de pensar y yo creo que eso se va. Ya, pero aunque tengas tu Hay- forma de pensar, hay podemos respetarnos, en esta ¿no? sociedad todo es división, Sí. literalmente. Sí, pero no tengo por qué. Bueno, sí Todo. tengo por qué, pero... Todo es división. O sea, todo lo que valga sinceramente para criticar, para ir en contra del otro, vale. Sí, eso divide, Ok. la religión Vale. divide. ¿Y creéis que se puede hablar de religión sin falta de respeto a otras personas o a otras religiones? Se puede, Si pero que la gente lo haga es otra cosa. Porque se puede, o sea, podemos, o sea, cada uno puede tener su religión, y yo la respeto y hay gente que no la respeta. O sea, que se puede, pero es que la gente también tiene que aprender a respetar que tú no creas en una cosa no significa que el otro tiene que creer lo que tú crees, ¿sabes? O sea, Sí. no tengo por qué seguirte si yo tengo mi otra creencia o no la tengo, ¿sabes? Es que hoy en día es como que la gente como que si yo no creo, tú tampoco debes creer. Y si yo creo, tú también tienes que creer. Es como que... Sí, tiene que estar mi bando en contra de Exactamente, exactamente. Vale, vosotros que sois más católicos que yo, ¿creéis Bueno, que la religión aprovecha. controla a las personas? No sé hasta qué punto controla, pero a mí, por ejemplo, a mí no me controla. Porque Bien, no. es que... Controla. Es que depende... Que no diga control. ¿Cómo yo lo llamarías entonces? Es que, ¿a qué te refieres con Es como- controlar? Es que controlar no, es como un movimiento, o sea, no es que controles. O sea, es que tú, tienes- si eres cristiano, por ejemplo, vosotros que sois cristianos, tenéis una forma de ver el mundo porque os basáis en vuestra religión. O sea, pero el mundo a lo mejor no es así. La religión cristiana, por ejemplo, no dice, en la Biblia no dice prohibido los homosexuales, pero la comunidad cristiana sí que prohíbe a muerte ¿cómo se dice? La homosexualidad y todo eso. O sea, son cosas ¿sabes? Que no las puede, juntas. jactar. O sea, no sé si me entendéis, Sí, sí. ¿sabes? A mí sinceramente me la pela lo que la gente hace. Ya. Básicamente. Porque, a ver, vamos a ver, yo soy cristiana, creo en Dios y tal, pero no me baso en mi religión, por ejemplo, para juzgar a la gente o para hacer cosas que luego justifico que, ay, es que yo soy cristiana. Pues no. Pero hay mucha O gente sea, que se lo hace. bueno. Y mucha gente con peso y con voz Sí, sí que envía sí, mensajes sí. No, sí, hacia... sí, totalmente. Hay gente así que dice, que pone así, dice así. Bueno, yo eso no lo sé, pero yo no veo o sea, yo mi forma de ver la vida no siempre está basada en la religión, porque Mm. en mi caso, por ejemplo, también el hecho de viajar, es que al final de cuentas viajas, conoces otras culturas, otras cosas que cambia tu forma de pensar y no tiene nada que ver con la religión, ¿sabes? Sí. Pero sí que hay mucha gente que se basa en sus creencias para juzgar o para rechazar cosas, Pero, ¿sabes? a ver, yo creo que depende también de la parte, o sea, de dónde has crecido, de dónde Sí. estás, y depende también de la mentalidad, porque claro, no es lo mismo. Para nosotros que estamos aquí, pensamos de una manera, pero si tú vas a, por ejemplo, a una persona que esté en Guinea, en Nigeria, que no han salido de ese círculo, que obviamente solo han podido ver eso y solo conocen eso, tú no le puedes tampoco cambiar la manera de pensar O sea, pero- a eso. ¿Por qué? Porque ahí sí que se les descontrolan de esa manera. Sí. Y tienen todavía ese miedo, ¿sabes? Que no tenemos nosotros, que ya hemos visto otras cosas y otro modo de vida, como dice ella, que hay que conocer Pero- otras culturas y ver otras cosas. Pero quiero decir, aunque tú imagínate, ¿no? Una persona que te Guinea, por ejemplo, que has dicho, viene aquí,
el mundo sigue girando, aunque él siga él tenga su religión. Sí. O sea, aquí el mundo sigue de otra forma. Claro, pero- él no puede Pero su vida decir, está enfocada en lo que tiene dentro, en lo ya, que tiene en su mente. pero se tiene que adaptar un poco al mundo. a gente que no Claro, pero sabe está nada. cerrado dentro Todo de eso. depende, sí, todo depende de la persona. Está cerrado, por eso se le pinta mucho a los musulmanes cuando ellos son muy así con lo suyo. Y no, que no puedes llevar el velo. No, es que ellos tienen su religión y tienen lo suyo. En donde, quieras o no, dentro de su mundo, sí, vivimos en un mundo en el que todos tenemos que saber que tenemos lo que es libertad de expresión, libertad de cómo queramos vivir, o libertad de cómo queramos también expresar lo que queremos hacer. Entonces, al final, ellos tienen lo suyo propio dentro de su mente así, tú no puedes cambiarle. Por mucho que tú cojas y digas, no, es que vivimos en España, o en Francia, o en China, y aquí no, la vida no va así. Tienen lo suyo así como tú lo tienes. Al igual que si tú vas luego a otro lugar, también tendrás lo tuyo cerrado y cogerás y dirás, no, si yo me pongo pantalón corto todos los días, me quedo con el pantalón corto. Y es así, tu vida. De, ¿Y crees que se puede separar cultura de religión? ¿O cultura y religión. cultura y religión? ¿Se puede separar o...? A ver, Bueno, Eso parece un no. a ver. a ver, yo para mí son dos cosas diferentes, pero hay casos en los que a lo mejor no se puede separar y hay casos que sí. O sea, yo, por ejemplo, para mí, o sea, hablando, por ejemplo, de la cultura, voy a decir africana en general, antes de hablar de cada país. Para mí, por ejemplo, no sé, es que yo veo la cultura y la religión dos cosas diferentes. Yo, para mí, son dos cosas. O sea, lo que se hace no sé, es complicado. A ver, para mí son cosas distintas. Sí. La cultura y la religión son dos caminos, a ver, que se pueden juntar, ¿sabes? Pero que no van de la mano, ¿sabes? O sea, no van juntas. La cultura, por Sí. ejemplo, guineana, es ser religioso, pero no es, ¿sabes? ¿Cómo lo digo? O sea, cultura, o sea, Es que las dos son muy... sí, o sea, son dos cosas muy antiguas, entonces... son cosas, o sea, parecidas pero no iguales, ¿sabes? La cultura, por ejemplo, cultura literaria, cultura de arte, cultura de música, cine, lo que sea, Sí. va de un camino. Se puede unir con la religión, ¿sabes? Pero no tiene por qué ir siempre de la misma mano, ¿sabes? Sí. ¿Y crees que las nuevas generaciones, o sea, los chavales más jóvenes, ahora con redes sociales, con todos los influencers, con todos los mensajes que están en internet, crees que siguen, ¿cómo se dice?, alentando la religión, o están apoyando la religión, o se están alejando más de ello? Yo diría que se está alejando. ¿Qué he dicho yo? Alejando. No sé, mi cabeza empieza directamente a alejarnos. Yo no sé quién está alejando. Pero en plan de- Hombre. Pero sí, yo creo que sí se está alejando un poco. O Pero hay sea, muchos mensajes muy conservadores en internet que conlleva volver a la religión, ¿no? Como nuestra, ¿cómo se llama la chiquilla esta? La Rosalía, que sacó, no sé si sacó un disco, una canción o un spot con temas de vuelta al conservadurismo, que parecía una monja, o con temas religiosos. Sí, sí, pero... pero eso A ver. no va a hacer que la gente se vuelva católica. Ya, pero ya envías un mensaje, lo envías. Sí, o sea, ya envías obviamente algo, sí, ¿sabes? o sea, envía su mensaje, pero es que date cuenta, o sea, en su caso, por ejemplo, ella es una artista conocida y entonces la gente la va a seguir solo porque es la Rosalía, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero no va a ser o sea, tiene el impacto por ser ella, Por ser famosa. exactamente, por ser famosa, pero luego no creo que vaya a cambiar la cosa. No. Oye, pero sí, A lo desde mejor, una. a lo mejor va gente que a lo mejor cambia o te sube una cosa nueva que no sabía, pero no creo que, o sea, yo para mí la gente se está dejando. Pero a ver, yo no creo que tampoco lo siga porque no creo que ella esté lo que es inculcando ese movimiento en plan religioso. Lo hace por el hecho, obviamente, de coger y tener la oportunidad de, como por decir, ganar, yo creo que un poco como ganar un poco más de gente, ¿sabes? Que se le vea un poco más y dar más visibilidad, obviamente, a lo que ella está hablando. Y es que no lo veo como que ella siga a religión como tal, la verdad. Aparte de ella, hay muchos mensajes también conservadores, o sea, no, en España no tantos, pero en el mundo anglosajón, Estados Unidos e Inglaterra, sí que hay muchos mensajes muy conservadores, muy de volver a la iglesia, de volver a tradiciones antiguas. Esas tradiciones antiguas o de atrás llevan implícita en la religión. Bueno, Eso- bueno,
yo siempre digo que cuando pasa ese tipo de cosas es por interés. O sea, No, pero no fue aquí en España que hicieron una misa que ahí donde el soy, lo de interés, esa gente. interés. O sea, Interés. la Isabel Ayuso, la alcaldesa es pero religión y siempre que puede mete ahí juega, ¿sabes? Que es que también es interés eso de... Interés, igual que el papá está en Guinea Ecuatorial. Interés. O sea, Por viene ejemplo, aquí que a con España. el tema de Ayuso ha hecho varias misas, siendo España como es un estado aconfesional, que no es un estado católico, y la Iglesia no puede interceder en cuestiones de estado. Se han hecho varias misas por la gente a la que mató durante el COVID, por los accidentes que hubo ahora en Adamuz con el tema del AVE en Córdoba. Entonces creo que en lugar de gastarte una serie de dinero en hacer funerales de estado o en hacer misas, creo que es mucho más interesante indemnizar a las familias y a los fallecidos. ¿Verdad? Vale, y también, bueno, ya que hemos hablado de religión cristiana, ¿creéis que la iglesia cristiana, con todo el dinero que tiene, con todo el poder que tiene, hace algo para ayudar a la gente pobre o hace muy poco? Que sí hace algo. Sí. Yo no sé si hace Sí. algo, pero es que coge pasta, coge pasta. No, sí, ahí sí. Trincan todo, pero Coge pasta. ayudar en Pero- plan... Porque la iglesia cristiana es de las organizaciones más importantes y que más... A ver, yo creo libre, que sí ¿sabes? ayuda. Sí, A lo mejor no sí, se ve tanto, sí. o la gente reclama más que se haga mucho más, pero que sí que ayuda. Son de las Sí, típicas sí, cosas, sí, obviamente, sí. que se hacen, pero claro, se va a Sí, criticar siempre. obviamente, sí. Porque No, la empresa pero, tiene o lo sea, que tiene. Sí, yo creo que sí ayuda, a lo mejor no como la gente se ¿Debería ayudar espera. más? Sí, por eso digo, no como la gente se espera, pero yo creo que sí ayuda. Ayuda, es verdad que hay algunas iglesias, por ejemplo, no sé qué religiones, los que tiene un pastor, Todas. porque los protestantes, Protestantes, sí, evangelistas. ellos ahí ya, esa gente cuando está en la mesa, Bueno, hace- evangelistas. sí, eso ya para evangelistas. mí eso para mí, me parece problema, es un circo porque ellos piden Bueno, muchísima pasta. Es todo teatro, ¿no? Es en plan- Sí, no, lo que te quiero decir es que ahí cuando hacen la colecta esa de dinero, Sí. ese dinero se va para el pastor, o sea que ese Sí. le ves luego se compra ahí un pedazo Salió- de dulce y tal. Salió ¿Sabes? un cura, ¿dónde era el cura este de español? Que hizo una misa y la gente echaba poco dinero, ¿no? Y se le recriminó a la gente ahí en directo de, oye, que estáis echando un poco de dinero aquí la gente y os he visto aquí como no sé qué. Y es como, tío, o sea, que no es dinero obligado, que es como, yo digo porque quiero donar, ¿sabes? Sí, pero yo creo que la iglesia ayuda. A lo mejor debería más, pero sí que ayuda. ¿Creéis que como he dicho antes, las redes que se han cambiado de imagen de las religiones? Porque ahora mismo pues hubo un concierto hace poco aquí de un grupo religioso que no sé cómo se llama. Pero... En el retiro. Sí, no, ahí en Cibeles. Hubo Hakuna. Concierto. Hakuna, dicen por ahí Madre mía. por atrás. Que hicieron pues eso, juntar a los JMJ estos de religiosos, empezaron a cantar ahí pues canciones cristianas que no, yo no sé. Y no sé, o sea, es como que tiene más visibilidad en redes sociales y ahora hay muchos memes. Pues ahora que pasa Semana Santa, pues siempre hay memes de Jesús y cosas de estas, ¿sabes? ¿Crees que esa imagen es buena o es mala para la religión? Según donde se vea. A ver. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? El público quiere hablar. ¿Qué ha pasado? ¿Vos? ¿Voces? Vale, a ver. ¿Pero quieres decir algo de verdad? No, mira que no. ¿O continuamos? Son tantas cosas que habéis dicho que ya no me puedo contener. Nombres, los apellidos y que no estás obligado a venir aquí. Vale. Soy Crispina. Y bueno, quiero que me repites la pregunta para poder... Cristina cristiana. Muy bien. Fíjate. Varias. ¿Qué pregunta? ¿Cuál de ellas? La última. Ujú. A la última que era, pero sí. Si crees que las redes sociales dan una buena imagen a la religión con, pues eso, con la subida, con todos los memes que están saliendo, ¿sabes? Con todo el movimiento esto que ahora los grupos religiosos pues se publicitan más por las redes, Ujú. ¿sabes? ¿Crees que es buena, mala, que es regular? Creo que no. Pero sobre todo no tiene que ver por las redes sociales, sino cómo la sociedad tiene en cuenta la cristianidad.
porque yo creo que la cristianidad, al permitir, o sea, al ser una religión que permite imágenes, Sí. que permite cómo se representaba a Jesucristo antes, que permite cómo se representaba a María antes, como que se pierde muchísimo el respeto. Porque Mm. en la religión musulmana, por ejemplo, está vetado. Sí, No es se imágenes de puede, Mahoma y claro, todo no se eso, puede sí. representar ni a Alá, ni a Mahoma, o sea, Ni no se lo nada, puede sí. representar. De hecho, Y- perdón que te interrumpa, de hecho, creo que también la Biblia está puesto que no puedes, ¿cómo decir eso? Dar culto a otros ídolos. No, sí, pero también a una estatua, Sí, una Ah, sí, imagen. los ¿Qué evangelistas no Sí, son... Pero porque el son bíblico. religiones iconoclastas. Sí. Tienen una imagen representativa de, en este caso, tu profeta, tu Sí. cosa que en la religión musulmana, en este caso, o incluso, si no estoy equivocada, en la judía, Sí, tampoco que se hay. representa. Tampoco, sí, sí, sí. Tienes razón, Sí. pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que eso aparece en el Levítico y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando vino Jesús, cambió muchísimo la ley. Por lo que antiguamente, cuando se le dijo al pueblo, en este caso al pueblo de Moisés, que no hiciesen iconos, ídolos y demás para idolatrar, era más bien porque en ese momento no, como que eso a Dios le enfadaba. Pero en cambio, cuando ya vino Jesús, como que hay cosas que ya vetadas antes se han vuelto a restaurar en la religión. No obstante, joder, ya me he perdido con el Las redes sociales, Las redes ¿son sociales, buenas o vale. malas con las religiones? Pues yo creo que no solo las redes sociales, ahí estaba, no Mm. solo las redes sociales, sino también a nivel sociedad, como he dicho antes, la cristianidad se nos ha permitido como burlarse de ella, más que nada por esto mismo, porque está muy normalizado el hecho de decir quién ha sido Jesús a nivel imagen y demás tal, Mm. y como que siempre se nos llama como la religión liberal, más que nada porque no tenemos cosas así como un Ramadán, Sí, no o sea, tenemos, es más- claro, no tenemos una restricción de no comas cerdo, no te vistas así, no te vistas así. Exacto. Tienen la Entonces, cuaresma. claro, Sí, pero dice que es sí, Semana Santa, pero ¿no? al final es como que no hay ninguna, como que en la religión musulmana no es que se exige, pero sí que es verdad que también pienso que es muy cultural el hecho de hacer un ramadán, el hecho de no comer Sí. cerdo, Mm. el hecho de no Sí, beber alcohol tienen como leyes y más, tal. más Sí, fijas que se y cumplen. claro, y aquí también, en la cristianidad también hay leyes, lo que pasa es que Mm. es eso, que también te digo, tú ahora mismo te vas a países musulmanes Mm. y al final lo que he dicho, esa religión está en la cultura, pero tú te vas a un país mayoritariamente cristiano como España y no está en la cultura, todo el mundo se viste como quiere y todo, ¿sabes lo que quiero Sí, decir? pues es Es más... como- Semana Santa, por ejemplo. Sí, En Latinoamérica, sí. sí. Ajá. Sí, En pero en Semana la Santa, Santa. sí, pero en las iglesias, por ejemplo, Ujú. bueno, aquí en España, sí, sí. o sea, lo que quiero decir es que en las iglesias tampoco te permiten irte Entrar, vestido. sí, Sí, tiene claro. código de vestimenta. Hay un código, Sí. ¿sabes? Sí. Porque tú tampoco puedes ir ahí con un pantalón que enseña la Claro. mejilla del culo, Claro. creo Sí, yo. sí. O sea, alguna forma también de vestirse. Sí, Sí. sí. El Vaticano tiene carteles de esos de... Incluso en el Vaticano no puedes, las No mujeres no puedes pueden enseñar los tienes que ir hombros, tapada. tienes que ir Tienes que ir tapada, tapada. sí. Sí. De hecho, cuando te casas también lo mismo. Cuando te casas no puedes ir con tirantes en la Ajá. iglesia. Las, Tienes las que- mujeres, por tienes ejemplo, que tienes van que- Para besarse. de invitada. Ah, Sí. Tú vas de invitada y tienes Sí, que te ponerte tienes un que chan, una poner, chaqueta, lo que sí. sea, porque no puedes ir. Sí. Por eso digo que al final tiene todo mucho que ver. El pensamiento pero también el pensamiento externo. El hecho de que no puedas ser cristiana porque si sigues a Dios o si rindes culto a Dios, tienes que decirte de X manera y demás tal. Pues, al final eso influye mucho. Por ejemplo, los evangélicos, Eunice es evangélica, entonces ella, por ejemplo, no pueden llevar pantalones las mujeres. Sí. Tienen que llevar falda y tienen que llevar falda ah, larga. bueno, como los testigos de Jehová. Tapada. Y Siempre. sí, y Ajá. hay algunas que cuando van a misa Ujú. los domingos solo pueden poner blanco. Ajá, El por blanco ejemplo, solo sí. para el domingo. También, pues. Sí, Por ejemplo. Sí. O también te digo, el contrapunto. Yo he ido varias veces a Marruecos, que es una religión musulmana, y yo he ido vestida como me da la gana. Como me da la gana es Sí, o pantalones sea- cortos, escotes, tirantes, no hay ningún problema. Sí que es cierto que ellos, por ejemplo, igual que tú aquí, de manera cultural vas a visitar una iglesia, vas al Vaticano, de manera cultural, no de manera devota, y puedes entrar. Tú a una mezquita no entras. Vale, sí. De ninguna. Sí. Es tajante con eso. O sea, son mucho más restrictivos en el acceso a su A su religión religión. de los Eso que estamos también. aquí. Entonces, O sea, eso también creo creo que también hay que tener en cuenta que la religión católica es mucho más vieja que la religión musulmana. Mm. Entonces, Vale. eso también a la hora de ir evolucionando, porque tú te pones en España en los años 40 Y vamos, capaz de nuevo. y
la religión te influía a la hora de absolutamente todo. Estaba el patronato de mujeres, estaba todo, o sea, desde en tu casa, a la hora de vestirte, a la hora de ir a misa, te marcaba absolutamente todo. Entonces, claro, también ese desfase se puede ver con religiones Digamos, menos viejas, sin embargo, es más. más actuales. Sí. Vale, entonces, tu punto, Cristina, que has dicho, que no está como que la religión y que las redes sociales, ¿cómo se dice? Se vea mal la religión, sino más como usemos la imagen, ¿no? Sí, Que la exacto. gente, bueno, ¿cómo se dice? Que la gente como les use, o que la propia religión, cómo acepta esas imágenes, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, sabemos que el mundo musulmán sí que es muy restrictivo pues, con Mahoma, con chistes, con cosas de esas, que ha habido problemas en París hace un par de años, Mm. ¿vale? Sí. Vale, y bueno, ya que se entra aquí, entramos un poco en. Pues vamos a entrar en toda la pregunta, ¿vale? ¿Cómo? Vale, que está aquí. Está. ¿Creéis que la religión, o sea, creéis que el mundo es mucho mejor o sería mucho mejor sin las religiones? No. No, la verdad que no. ¿Por qué? Personalmente, mi religión, voy a hablar de la mía. Sí, sí, vale, porque yo no hago. Mi religión es cristiana, por si no os habéis dado cuenta. Y yo creo que es que tenemos una idea muy equivocada. A lo mejor hay algunos cristianos pues no piensan igual que yo, pero no solo es creer en Dios, ¿vale? Sino qué es lo que te da creer en Dios. ¿Cómo te sientes tú creyendo en las leyes que Dios nos ha otorgado? Entonces, claro que yo digo que no vería como el mundo mejor sin la religión, porque al final la religión a mí me otorga hacer el bien al mundo, ¿sabes? Sí. Creo que hay leyes a día de hoy que si no fuesen por la religión a lo mejor no estarían en la sociedad. Eso más antes. Sí, oye, que es lo que quería. Ajá. Quiero tocar mi Sí. punto, ya salgo viendo un poco ahí, que sí que puede ser un poco también cierto. Entonces, ¿tú sí que crees que la religión nos puede Nos da valores. otorgar valores? Entonces, ¿no? Vamos Sí. un poco. Sí, O sea, Sí, digo, sí. esa ¿tú parte. crees que nuestros valores como persona vienen de la religión? O yo, por ejemplo, o sea, a mí me han criado como cristiano, pero yo he dejado de ejercer como cristiano. ¿Crees que al no tener religión, si no tengo, no sé como tú, que no tengo valores cristianos, o me falta valores por no tener religión? No creo que te falten valores por tener religión, la verdad, pero sí que creo que al final todos los valores que aprendemos fuera de la religión siguen estando en la religión. Lo que pasa es que ahora mismo te puedo decir X mandamientos que al final sí cumplen dentro de la ley o dentro de la Constitución española y tú vas a decir, bueno, pero viene de la Constitución española, no viene de la Biblia. ¿Sabes Sí, lo que o quiero sea, decir? Son valores que realmente están muy relacionados, que sé que vienen de la Biblia, porque sé que vienen de la Biblia, pero como nadie te va a decir, o sea, cuando estudias derecho nadie te va a decir, esto estaba aquí. sí. O sea, esto viene de la Biblia, o aprendí esto en tal sinagoga. Sí, a ver, porque, ¿Sabes lo que te quiero decir? porque yo creo que muchas de las normas y de la forma de cómo nos regimos como sociedad vienen de la religión, ¿sabes? Sí, Pues no robarás, no matarás, claro. no mentirás, que vas a querer que te crea a tu Sí. madre y a tu Sí. padre. Son normas religiosas que se han instaurado en la sociedad como leyes, pero yo creo que cuando no soy religioso, que esas leyes, de todas formas, se hubieran puesto, ¿sabes? En plan, como si sin tener religión, en un mundo sin religión, en mi mundo sin religión, esas normas de no matar, no robar, serían lógicas, ¿sabes? Es como, a ver, si vivimos No juntos, tiene por qué. deberíamos tener unas leyes de compartir, no hacer daño, intentando mentir, ¿sabes? Esas cosas. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando yo creo que existieron esas leyes es porque primero existió la consecuencia y luego ya se dio, ¿me explico? Sí. Por ejemplo, cuando realmente se otorgó lo que es los 10 mandamientos, el pueblo estaba descontrolado. Se robaba, se violaba, se hacía adulterio, se mataba. Libertinaje, Entonces, sí, libertinaje. Entonces, vale, sí que es verdad que Dios nos dio libre albedrío, pero nos dio. Es que realmente si tuviésemos hoy en día libre albedrío sin esos mandamientos, no habría sociedad. Sí, Entonces, vamos. yo creo que al final, primero existió la consecuencia y luego se hizo la ley, ¿sabes? Por lo tanto, yo creo que no hubiese existido Las las normas leyes como tal. si no ¿Sabes? hubiese Vale, Dios yo te tratado te eso. pongo un ejemplo, os pongo un ejemplo a todos para que veáis que
que no es tanto como decís, ¿vale? Nos vamos a la India, ¿vale? Sabéis que en la India las vacas son sagradas porque tienen un dios sagrado, no sé qué os cuento, ¿vale? ¿Por qué creéis que es eso? Yo me acabo de enterar de que tenía la vaca. Primera noticia, vale, os digo, vosotros pensad, en la India, un país que no tiene muchos recursos, un país que el suelo es muy difícil de plantar y la vida es muy difícil. ¿Qué tiene animales? Una vaca. Una familia pobre o una familia que tiene una vaca, no lo vas a matar para conseguir carne. Porque si no te quedas sin sustento para arar la tierra, sin sustento para leche y lo que sea. ¿Sabes? Así que lo que hace el gobierno de turno es decir, las vacas son sagradas y no se pueden matar. ¿Qué consigues? Que tienes un animal que te ayuda a arar la tierra, que te ayude a tener leche para tener un poco de alimento, aunque sea poco, y tener en un futuro, pues acaso, pues ya, pues si la vaca se muere, pues mira, ya tenemos algo de carne. ¿Sabes? Yo creo que es más, no es como tú dices que hace el mal estaba y se puso la norma, eso es más, tenemos una necesidad y creamos la norma. ¿Sabes? Estratégicamente hablas, ¿no? O sea, quiero Sí. decir que todo es estrategia. Sí, o sea, en la India fueron las vacas, pero los musulmanes eran los cerdos, ¿sabes? No, ellos no comen cerdo porque su religión dice que tal. Ya, pero es que en el pasado seguramente en esa zona los cerdos vivían en unas condiciones muy malas y es como, pues mira, ¿sabes qué? Mejor no y si los vendemos a otra gente podemos sacar más beneficio que eso, ¿sabes? Eso es Pero, lo que digo yo, ¿sabes? entonces, ¿crees que los mandamientos solo es para sacar beneficio? No sacar beneficio, sino que las hacen para tener un control de la sociedad, ¿sabes? Es como, yo tengo un país, ¿vale? Y yo tengo necesidades. Necesito que la gente sobreviva y la gente crezca, evolucione y esto crezca como sitio. Así que, ¿qué hago? Pues pongo límites a la gente. ¿Qué límites pongo? Pues si el agua es escasa, no gastar mucha agua. Si tengo mucho, yo qué sé, animales, pues ese animal es malo y hay que deshacerse de él. Y vendemos y ganamos otras cosas, ¿sabes? Es como que el mundo de esos sitios hace mucho, pues se creó así y después esas normas se transformaron en religión y la religión se transformó en leyes, No lo creo. ¿sabes? Más que nada porque creo que a día de hoy, aún así habiendo estos mandamientos, se sigue pecando. Eso es una realidad. Entonces, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo del adulterio. Mm. El adulterio, pues como se sabe, es pecado y sí que aparece en los 10 mandamientos. A día de hoy, pues yo creo que cada uno consume con su pareja fuera de matrimonio y no solo para concebir, ¿vale? Yo no creo que sea una estrategia del Estado. Yo creo que al final, si vas hacia atrás, por eso creo que es muy importante, sobre todo, que cuando se hable de la religión se tenga un fundamento. Cuando es muy importante simplemente leer el capítulo del Levítico en donde explican realmente por qué se dio en la ley del adulterio. Y es lo que digo, en plan, a día de hoy, ¿ves estratégico controlar el incesto? ¿Ves estratégico controlar en plan, la pederastas? ¿Ves estratégico, yo que sé, que no es Sí, te estratégico, entiendo, es sí. algo que realmente es algo vital. Yo creo que todos los mandamientos es algo vital. No, a ver, Que no es algo que regule, Pero, no es a algo ver, que regule al pueblo. mm, Es yo, algo que necesita al pueblo. pero de todas formas, las leyes Mm, de los 10 mandamientos son normas, son bueno, normas directrices que hay que cumplir o no hay que cumplir mm, sin salirse de ahí. sí. Eso, de todas formas, te controla a ti como persona. Si tú eres una persona cristiana, tienes unas normas que no puedes cumplir, así que Mm, te limita el movimiento. Pero Yo me como, limita. yo como gobernante Mm, te pongo unas normas para que como sociedad, como país, no nos salgamos de ahí. Así que también te intento controlar, ¿sabes? Así que lo que hago yo es coger tu religión y hacer que se transformen mis leyes, ¿sabes? Que mm. tú a lo mejor dices, no, es que la ley iba primero, ¿sabes? Pero yo necesito que tú pidas eso para que no te salgas de mi gobierno, ¿sabes? No sé si me entiendes, Sí. ¿sabes? Pero, vale, me limita. Pero robar es algo bueno. O sea, No, ¿qué o sea, qué no es, es, qué es limitar? Porque, vale, limitar, por yo ejemplo, pienso, es lo que te digo. claro, yo pienso que si me dices que me limitan, significa que, bueno, es que es normal que yo tenga que robar, es normal que yo No, pero tenga a lo que... mejor, si somos aquí, 6 personas que estamos aquí, o 5, pues si cada uno tiene 2, oye, yo digo, oye, no vamos a robarnos a cada uno, porque si yo tengo poco,
si le quitamos a uno menos, pues ya estamos haciendo daño al que le quitamos, ¿sabes? Es como ser mejor que tengamos cada uno su parte y el que si tengan un poco más, compartamos, ¿sabes? No sé si me entiendes. O sea, yo creo que el tema de la religión es un poco complejo ahí, porque, o sea, tú eres creyente, yo no sé, yo soy más pragmático y no Sí, creo sí, sí, tanto, sí. y nunca vamos a llegar nunca vamos a llegar en un acuerdo. Pero yo creo que eso, que te pongo un ejemplo que es un caso real. ¿Cómo se llama? Constantino, último emperador de Roma, eh, último de sus mandatos fue coger la religión cristiana y hacerla oficial para la población. ¿Por qué? Porque es una religión que está cogiendo mucha fuerza, que controlaba a mucha gente y es como, mira, ¿sabes qué? En vez de yo prohibir esta religión, voy a coger esta religión y hacerla a mi modo para controlar Vale, Pero todo no esto. es igual. vale, A vale, ver, no es A igual. ver, vale, vale. Vamos a ver. Ah. No es igual, porque te estás metiendo también lo que es un poco. A ver, creo que estás saliendo lo que es de la línea religión y estás ya yendo un poco a la línea de leyes. ¿Sabes? Hablando un poco ya va, por decir, de gobiernos, de dictaduras o lo que sea, que no quiero tampoco ahondar un poco allí, ¿sabes? Entonces no es lo mismo tampoco hablar de, por decir, de un presidente que ponga leyes y diga, no tienes que robar porque tú sabes que si robas, vas a caer penalizado por algo, ¿sabes? Que al igual que yo te coja y diga, no robes porque robar no está bien, pero tú sabes obviamente que yo no te voy a hacer nada. Y te digo, no robes porque robar no está bien. O sea, hay Pero mucha diferencia dentro de no, todo o esto. sea, vale, vosotros veis diferencia, pero yo no veo diferencia. Yo es como, tú crees que tu religión te prohíbe robar porque te hace mejor persona, y digo, vale, te hace mejor persona tu religión, pero la ley dice que si robas vas a la cárcel. O sea, Pero yo utilizo tu bondad para controlarte a ti. Pero es una No sé si me palabra, entiendes. es una palabra, pero no es igual. Ya, pero es que yo no quiero que sea igual. Yo creo Sí. que yo quiero controlarte a ti. O sea, no sé si me entendéis. Pero yo no te estoy controlando, yo te estoy diciendo que tú no robes. Yo te estoy No. diciendo algo que no está bien. Sí, ya, pero A mi es parecer que no está bien. moralmente no está bien. Yo te lo digo legalmente. ¿Sabes? Vale. Perdón, hacía referencia al tema del adulterio. Ujú. Si nos cimentásemos en la religión católica prohíbe el adulterio. Legalmente no está prohibido el adulterio. Vale. Hay cuernos. Claro. ¿Cómo cimienta es la religión católica? Pero la religión católica, o sea, quiero decir, Uno de los mandamientos es sí, que pues, te ciernes, te casas, Sí. te casas para tener hijos dentro de la institución del matrimonio. Fuera de la institución del matrimonio está claro que muchos hombres y mujeres pues, tienen sus escarceos y ponen los Sí. cuernos. No está prohibido por ley, ergo la ley de los hombres no va a hacer nada al respecto. Vale, Pero esta gente es católica y está pecando a propósito. vale. ¿Qué hace la ley de ¿Qué Dios? hace la religión o qué? Vale, yo creo que la religión tiene que ver con la conexión que tú tengas con Dios. Entonces, yo creo profundamente en que cuando tú pecas, ¿vale? Te va a venir lo legal. Imagínate, no vamos a hablar ni siquiera de, bueno, imagínate que es otra ley, te va a venir lo legal. Y a lo mejor vas a ir a la cárcel o a lo mejor no vas a ir. Pero yo creo que sí va a perjudicar mucho en la conexión que tú has creado con Dios, ¿vale? En plan, yo entiendo que no todo el mundo lo va a entender porque creo que aquí no todos somos creyentes, pero si yo peco y por ende se me lleva a la cárcel o no se me lleva a la cárcel, yo creo que va a perjudicar mucho la conexión que tengo con Dios y Dios me lo va a hacer ver. Si tú todos los días cometes adulterio a nivel, lo que he dicho antes, cuernos, masturbación y demás, tal, va a haber un desgaste físico, emocional y mental. O sea, de verdad lo digo. Y está probado. Y eso sí que tiene que ver mucho con la conexión que tú tienes con Dios. No tiene que ser todo a nivel cárcel, a nivel tal. A veces nosotros mismos sí que nos encarcelamos en nuestros pecados. Así yo lo veo. ¿Y crees que el tema de que gente católica utilice la propia religión para justificar asesinatos, invasiones, guerras, Totalmente no. pero es gente que está dentro del propio seno de la iglesia? Porque incluso propios, no lo sé, lo tenemos ahora con el caso de Israel y Gaza, por ejemplo, Sí, que son dos religiones, sí. está el judaísmo y el islamismo. Se está cimentando en la propia religión porque al final lo ven como Israel, la tierra prometida de Dios, Sí, que se les entrega a los judíos, ¿vale? se está echando a los gazatíes de su tierra y se está ahora asesinando a sangre fría a gazatíes, a cisjordanos y demás por una supuesta tierra que le entregó Dios a una supuesta religión. No, yo creo que eso siempre ha existido esa parte. Aparte que
O sea, Pero es está ahí, existiendo en 2026. es ahí, Pero es ahí yo donde tengo yo una digo que pregunta. se cambia un poco Que las cómo, cosas. que cómo se cimienta el hecho de que una religión Cometa crímenes. se, Pero- se esté a base basando en de- una religión para cometer estos crímenes. Pero ¿Qué la tipo de cosa es- repercusión hay? pero repercusión a nivel que crees, A que, cualquier crees que nivel. los cristianos tenemos que hacer algo contra Sí. esos cristianos. Se está Sí, haciendo. sí. La cosa es, ¿somos muchos? No. ¿Sabes? Pero se está haciendo. Pero se está haciendo, debería- desde luego. Pero digo, tu pregunta Pero no está es... saliendo la Iglesia sí. Católica. La Iglesia Católica no está saliendo a... Porque eso es lo que iba justo a decir, que a veces la Iglesia Católica hoy en día ya no tiene tanto poder en el Estado, pero sigue perteneciendo al Estado. Si ahora mismo, por X razón, se dice que las iglesias se bajan, las iglesias se bajan. En plan, al final es algo que pertenece al Estado. Pero ya no me refiero a algo intervencionista. Sí. Al final no puede intervenir. O sea, eso Sí. tendrían que ser los presidentes, la Unión Ujú. Europea, la OTAN, lo Vale. que fuera. A nivel simbólico- discurso. Sí, pero hay. Pero yo no he visto al Sí, Papa salir a decir exacto, una que se figura condena importante. esto. Y es la Mm. figura más relevante de la Iglesia Católica. Y se están Pues- cometiendo asesinatos. Vale. Bueno, se ha salido, ¿eh? Ha El Papa salido. condenando Sí. el ataque de Israel a Yo Gaza, no he ¿no? visto al Papa. Sí, ha salido, ¿cómo no? No sabe, a lo mejor no me ha salido a mí, pero Yo no Sí lo he ha visto. salido, Yo, sí. yo no lo he Creo visto que hubiese tampoco. Yo creo que No. sí, Y porque hubiese, sí. y hubiese sido bastante... sí. O sea, que haya salido a Que sí. condenar. A Que condenar aparte, el aparte que ataque. se ha visto a Donald Trump criticándole en varios actos y diciéndole sus cosas. A ver. Pero por eso, pero entonces, Aquí. o sea, tú dices Donald Trump. automáticamente la Aquí. cristianidad. El Papa. Al Ya Papa, por eso, directamente por, diciendo, no, ¿sabes? por a lo mejor no dar esa impetud a ese genocidio que se está dando, porque para mí personalmente está mal, como que se desfavorece todo lo que dice o... No sé, un acto no te va a condenar todo lo que has Claro. hecho positivo, está Sí. claro. Sino simplemente que algo me parece lo más humano, Mm. lo más básico, que es una guerra, que es el asesinato, que no se salga a condenar públicamente. Porque los estados, bueno, puedo estar en contra de que sean ambiguos, de que Francia no se haya posicionado a nivel de estado, de que a España se le haya condenado muchísimo por sí haberse posicionado en contra de este genocidio. Pero al final es algo a nivel estado, es algo a nivel elecciones, es algo a nivel votaciones, es algo a nivel de derechos, vamos a decir. Mm. Pero esto es... Creo que las tres grandes religiones actualmente tenemos el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Creo que dentro de la comunidad europea el más importante, el más relevante, es el cristianismo. Entonces, que no se salga a condenar algo tan humano, tan visible, que está mal, a mí me parece muy poco humano por su parte. Pero No, esto no. ¿a quién le echas la culpa? A la Iglesia Católica. O sea, al cristianismo en general. No, en este caso a la máxima representación, que es el Papa. Bueno, quiero decir, no sé si me estoy explicando, en plan. No, que Vale, el Papa representa la religión. ¿Y la religión quién representa? Las personas. ¿Todas las personas son representadas por el Papa? Sí, no lo sé. eso, Yo sí. tampoco. Sí, ¿no? O sea, Es que no lo sé. Es el máximo representante. sí, Es tu guía dentro de la como- tierra. Sí. Pero Es tu quiero guía decir, de- ella espera una respuesta del Papa. Pero la cosa es, yo le estoy diciendo que hay respuesta de cristianos. Yo ahora mismo no puedo decirle en plan. No, pero claro. a ti algo como... Sí, Si claro a ti que me como conmueve, cristiana, claro que me o sea, a ti como conmueve. cristiana no te hace Pensar. Sí. o querer que se tomasen en este camino. Sí. O sea, yo puedo ser, no sé, yo puedo ser judía, pero aún así condenar ciertos actos dentro de mi comunidad o dentro de mi... Sí, sí, sí. Quiero decir, tener esa crítica, ¿no? Hacia uno mismo, de decir, creo que los valores son buenos, creo que mi creencia es correcta, pero creo que en este caso no se está dando el apoyo, no se está dando la voz que se necesita dar. Y lo entiendo y lo respeto y lo apoyo. Pero es lo que digo, en plan, has dicho al máximo representante que es el Papa. Y no tengo, o sea, no quiere decir, creo que el cristianismo, por más que él sea el más representante, al final, no todo, no, o sea, no por ende significa que el cristianismo deja de lado esa injusticia. Es que no sé cómo decirlo, en plan, Sí, a ver, que ante ver. el Papa no diga nada, no los significa cristianos... que No hay muchos una cristianos- respuesta oficial, claro, pero sí, hay no gente- significa que yo ahora mismo te diga claro, porque si no lo dice él, significa que ninguno lo hace. Eso es a lo que quiero llegar. Y luego, cuando has dicho tú lo de que... Es que nos he perdido, lo de las leyes y demás tal. Sí, Hay algo, sí, lo de antiguamente. sí. Antiguamente sabíamos perfectamente que estaba la nobleza y estaba el clero. Entonces, obviamente que cuando Constantino dio la ley de que quería otorgar la cristianidad en todo, se refería a que tanto nobleza como clero siguiesen estando en la pirámide.
¿sabes? Mm. No significa que la religión, es que no siempre es religión. Tener en cuenta que la religión sigue siendo parte del Estado por más que ya no tenga en plan esa mayoría como antes, pero es que era nobleza y clero y tenían que mandar a unos del clero porque eran los que tenían el dinero, ¿sabes? Así que también es otro debate. Quiero decir, Vale. esa religión está Estado y está el dinero, de Mm. verdad. Y personalmente, Vale, pues no tenemos tiempo para más, te van a cortar ya. Ha sido un tema interesante, ha habido muchas Ya de opiniones, largo. menos Abelín, que no quiere hablar, no sé qué le pasa, está ahí en shock todavía. Así que, bueno, gracias chicos por vernos, así es el capítulo de hoy. Dejadnos vuestra opinión, qué pensáis, la religión es buena, es mala, hay conflicto que la religión debería hablar más. Os leemos en los comentarios, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. The way that you walk, the way that you talk, I hate the way that you dress. I hate the way that you sneak this. If I catch flight, it's gonna be direct. We hate the bitches you fuck, 'cause